Vamos a hacer la oración exaltando la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Están listos? Padre, en el nombre de Jesús, me comprometo a andar en tu palabra, Señor. Reconozco que tu palabra es la integridad misma, firme, segura y eterna. Confío mi vida a tu provisión. Tú has enviado tu palabra a mi corazón. Dejo que more ricamente en toda sabiduría. No se aparta de mi boca. Medito en ella de día y de noche, para que pueda actuar diligentemente en ella. Tu palabra es una semilla incorruptible que reside en mi espíritu y crece poderosamente en mí ahora, produciendo tu naturaleza, tu vida. Te agradezco, Padre, que tu palabra es mi consejera, mi escudo, mi adarga, mi arma poderosa en batalla. Es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Endereza mi camino delante de mí y nunca tropiezo o caigo, pues mis pasos son ordenados por tu palabra. Reconozco las estrategias y los engaños de Satanás y les pongo un alto. Al declarar con mi boca tu palabra en fe, estoy seguro, Padre, que tú produces en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Exalto tu palabra, la tengo en mucha estima y le doy el primer lugar en mi vida. Con seguridad y confianza declaro que mi corazón está firme y establecido en el fundamento sólido, la palabra viva de Dios. Amén. Padre, yo declaro sabiduría, revelación abundante en cada uno de nosotros. Declaramos que somos los mejores terrenos, que recibimos esta semilla, que fructificamos abundantemente, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo establecida y que todo pensamiento es cautivo a la obediencia a ti, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaro que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. Señor, Espíritu Santo, tú eres ahora el Señor y siempre lo serás de cada asamblea que tengamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Filipenses capítulo 1, versículo del 9 al 11. Esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Mire, dice sinceros, ¿verdad? E irreprensibles. Que nada tenga que decirnos el Señor cuando venga. Cuando venga Él, nada nos tenga que decir. Así es que estamos preparándonos con la misma finalidad, el fundamento de su palabra. Y el fundamento de su palabra no nada más es todo lo que usted haya escuchado de fe, y el fruto de la fe, a lo mejor a través de los actos de fe usted ha logrado fructificar. El problema es que no podemos enfocarnos nada más a un fruto. Tenemos que ver todos los frutos del creyente. Y el fruto es algo que ya usted trae por añadidura, ya lo tiene dentro de su corazón cuando recibió a Jesús. Y el Espíritu Santo mora en ustedes, usted ya... Si el Espíritu está dentro de ustedes, y estos son los frutos del Espíritu, ¿qué significa? Que los frutos del Espíritu están dentro de ustedes. Pero ahora nosotros somos los que accionamos esos frutos. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. 9 frutos que ya están dentro del creyente, que ha nacido de nuevo. Por eso se llama frutos del justificado o frutos de justicia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿por qué estamos viendo este tema? Porque queremos crecer como un fundamento sólido, un edificio, dice por ahí en Lucas, ahorita lo vamos a buscar, por favor, que se llama, hablando de quién construye un edificio y primero no calcula los gastos. Esa parte va en gran manera enfocado. Calcular gastos va en gran manera enfocado en una congregación, en poner los fundamentos sólidos por los cuales opere cada creyente, cada uno de nosotros. Es decir, no nada más es fe,
sino tiene que ser mansedumbre, tiene que ser templanza, tiene que ser amor, gozo, tiene que ser paz, paciencia, constancia, benignidad, bondad. Todos los demás frutos deben de fluir en nosotros por naturaleza. Pero resulta que ya tenemos la naturaleza de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros, nacidos de nuevo con naturaleza divina, pero nosotros somos los encargados a través de Lucas 14, 28. Por eso estamos viendo este tema, mire. Lucas 14. Vamos a leer el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, dijo el Señor Jesús? ¿Quién lo dijo? Jesús, ¿verdad? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Todo esto va muy enfocado al creyente, mi hermano. Usted empezó a edificar al creer en Jesús como Señor y Salvador. Nació de nuevo, pero el mundo tiene puesta su mirada en nosotros. 5 ojos. Está mirando para que no, está mirando a todos el mundo. ¿Qué quiere ver? Los frutos. Él no quiere ver, hermano, es que el otro día oré por un muerto y se levantó. Pero usted es el más mitotero de la cuadra, hermano. ¿Me entiende? O sea, no nada más operar en el fruto de la fe y los milagros se verán, sino también en el fruto del amor. Por amor nosotros debemos de operar en los frutos. Porque el amor es un fruto, pero por amor operamos en los frutos. ¿Me entiende? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces yo quiero dejarle bien claro respecto a los frutos para que no confunda usted con ley. Regularmente algunos hermanos de palabra fe confunden el término frutos de justicia, frutos del Espíritu Santo, lo confunden con manifestación de obras de la ley. Y yo quiero dejarle bien en claro esto. Yo antes así lo malinterpretaba, mi hermano. Cualquier cosa que me quisiera a mí regir, personal, cualquier cosa que me quisiera establecer mi conducta como creyente delante de la sociedad, delante de la humanidad, a mí me parecía una regla, y una regla la correlacionaba con ley mosaica. Entonces estaba incorrecto yo, y ahorita le voy a aclarar con Biblia. Yo quiero que le quede claro con la Biblia, ¿me entiende? Que le quede claro, porque para mí esto antes era ley, pero ahora entiendo que todos los que recibimos a Cristo Jesús, por amor debemos operar en todos los frutos. ¿Por qué? Ya esto deja de ser ley y se convierte en gracia, porque lo hacemos por amor. Esa es la gran diferencia entre obras. Muy bien, quiero que le quede muy claro. Voy a tratar de ser un poco más rápido, porque sí quiero terminar lo que viene siendo la diferencia entre frutos de justicia con obras de la ley de Moisés. Muy bien, 1 Corintios 2:16. Usted necesita entender que tiene la mente de Cristo para que entienda esta enseñanza y no se confunda con ley mosaica. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice en una traducción: Nueva versión internacional. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra fe tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de... ¿Y por qué la tenemos? Por un fruto que se llama fe. ¿Está entendiendo? Eso dice en la traducción Nueva Versión Internacional. Tenemos la mente de Cristo. Y usted dirá, ¿Cristo pensaba todo el cochambre que se viene a mi mente? ¿Eh? Todas las tarugadas que piensa mi mente. Y ahí es donde tiene que diferenciar. El creyente tiene dos mentes.
La mente espiritual y la mente natural o carnal. ¿Ok? Ahí es donde tenemos que diferenciar. Yo decido si esta enseñanza la tomo de manera con mi mente carnal o la tomo con mi mente espiritual. Nosotros decidimos, ¿me entiende? Porque dice que ya tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo y debemos actuar como Cristo. Y si no lo hacemos es porque todavía a lo mejor no decidimos que la mente de Cristo es la que opere en nosotros. ¿Ok? Romanos capítulo 8, versículo 7. Yo se lo voy a leer en una traducción que se llama, vamos a leerla, la Biblia de las Américas, por favor, LBLA, y yo primero la voy a leer en la versión Reina Valera 1960, Romanos capítulo 8, versículo 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nuevamente, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Qué significa todo esto, designios de la carne? Muy bien, vamos a leerla en esa Biblia que se llama la Biblia de las Américas. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Muy bien. Ya que la mente puesta en la carne, ¿está entendiendo? O sea, ahí es donde usted diferencia. Oye, si ahorita le está diciendo, gemelo, ¿traes anetes o qué? Si ahorita le está diciendo, tú tienes la mente de Cristo, gemelo. Si ahorita le está diciendo que tiene la mente de Cristo y luego le está diciendo la mente puesta en su carne, a ver, ¿cómo que la mente puesta en mi carne se opone a Dios? Entonces, si tengo la mente de Cristo y luego me está diciendo que la mente puesta en mi carne se opone a Dios, significa que no es la mente de la que le hablé ahorita en 1 Corintios 2, que es la mente de Cristo, ¿verdad que no es la misma mente? ¿Está entendiendo? Está hablando de dos mentes en el creyente, ¿sí o no? La mente puesta en la carne y la mente de Cristo, que es una mente espiritual. ¿Me entiende? La mente espiritual y la mente natural o carnal. ¿Estamos entendiendo? Dice, la mente puesta, ya que la mente puesta en la carne, y luego dice que es enemiga de Dios. ¿Por qué enemigo? Porque piensa diferente a Dios. Piensa diferente a su palabra, ¿sí o no? Y usted dirá, ¿por qué de repente se me vienen pensamientos oscuros? Para no llamarles de otra manera, ¿no? ¿Por qué se me vienen pensamientos oscuros? Porque usted necesita alimentar con la palabra de Dios para que la mente carnal sea renovada. La mente espiritual no tiene que ser renovada, la mente carnal tiene que ser renovada, ¿me entiende? Para que la mente carnal se una a la mente espiritual y sean una sola mente. Y solamente actúe la mente de Cristo en ustedes. ¿Estamos entendiendo? Entonces estamos hablando de la mente puesta en nuestra carne, la mente natural, pero esa se opone a cualquier palabra de Dios, se opone a la palabra de Dios. Cuando usted dice, no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor, que dice que yo debo ser próspero y yo tengo que ser pobre, amigo de internet. Si tú dices, yo no estoy de acuerdo con eso de la prosperidad, entonces usted tiene todavía la mente carnal y está operando la mente carnal. Porque el Señor Jesús llevó toda pobreza para que usted fuera enriquecido, según de Corintios 8:9. ¿Está entendiendo? ¿O acaso no creen lo que dice 2 Corintios 8:9? Porque todavía operan en la mente carnal y no en la de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Amigo bautista, tú que dices que no existen los milagros para este tiempo, tú tienes la mente de Cristo, pero tú estás operando en la mente carnal porque no crees que los milagros son para este tiempo, porque dijo el Señor Jesús en Marcos 16 que las señales iban a seguir a los que creen. Entonces no crees, tienes la mente natural, la mente carnal y no estás operando en la mente de Cristo. ¿Está entendiendo? En Romanos 7, por ahí viene eso. Hago lo que no quiero. Muy bien, estamos hablando de dos mentes, ¿no? Una que obligaba, como dice el hermano el apóstol Pablo, a hacer cosas que no quería. Había una mente que lo obligaba a hacer cosas que no quería, porque ¿qué hacía falta? Establecer lo que es la palabra de Dios. En la mente espiritual ya la recibe muy bien la palabra de Dios, pero la mente natural no la quiere recibir. Hermano, es que yo no estoy de acuerdo con la sanidad, no estoy de acuerdo con la prosperidad, no estoy de acuerdo con eso de que diezmen y ofrenden, no estoy de acuerdo
con los que van y predican el evangelio por la calle y gritan mucho. No estoy de acuerdo, ni siquiera ha nacido de nuevo, yo creo, ese amigo. Y no le dije hermano, ¿se ha dado cuenta? Muy bien, entonces están operando en su mente carnal, no espiritual. Por consecuencia, la mente carnal es enemiga de Dios, rechaza todo lo que es palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Rechaza todo lo que se refiera al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo rechaza. Rechaza la obra terminada de Jesús, rechaza todo lo que Jesús hizo por él. ¿Cuántos saben que Jesús no nada más llevó pecados? Él dice que también llevó la enfermedad, Isaías 53, llevó las enfermedades. ¿Por qué no creen en sanidad? Porque están operando todavía en la mente carnal y reciben todo lo demás con mente carnal. Porque ellos dejaron establecer una doctrina en sus mentes carnales sin ser humildes en recibir la doctrina de nuestro Señor Jesús que está establecida en su palabra. ¿Estamos entendiendo? No porque me haya dicho algo un predicador, yo tengo que creer lo que ese predicador me dijo, si no lo compruebo con lo que está escrito en la palabra. ¿Estamos entendiendo? Como en Hechos 17, los de Berea demostraban con la Biblia todo lo que el apóstol Pablo les iba predicando. Y no creo en eso, no creo en lo otro bueno. Entonces necesita usted realmente establecer la mente de Cristo Jesús y dejar que la mente natural, hacerla a un lado. Y nosotros somos los que podemos decidir. Inclusive gran parte de la enseñanza de renovar nuestra mente viene a través de la palabra. Pero si no opero en el fruto de mansedumbre, no podré recibir algo que viene de Dios, porque yo mismo cierro mi corazón a querer algo que está escrito, aunque otro predicador me haya dicho lo contrario. ¿Estamos entendiendo? Entonces tenemos ¿cuántas? Dos mentes. La mente pues en la carne, dice el apóstol Pablo, que es enemiga de Dios. Inclusive no se sujeta a la ley de Dios, pero hay algo que dice que ni siquiera puede hacerlo. La mente por sí sola no lo va a poder hacer. Si usted usted siendo un espíritu nacido de nuevo, que posee un alma, es decir, posee una mente, y vive dentro de un cuerpo, usted decide como espíritu decidir si realmente puede o no puede recibir la palabra. ¿Me entiende? Porque usted tiene la mente de Cristo. Si usted declara la mente de Cristo, va a poder empezar a recibir la palabra. Pero la mente natural le va a decir: está mejor las cosas del mundo, está mejor la tele, está mejor la cantina, está mejor, etcétera. ¿Me entiende? Ahora, tiene un doble riesgo el hablar de esta enseñanza, porque Hebreos 12 dice que yo le voy a recordar algo de su pasado, o puedo recordarle algo de su presente. Pero si usted tiene la mente de Cristo establecida y cree que usted tiene la mente de Cristo y deja que la mente de Cristo sea la que se manifieste en ustedes, van a recibir esta enseñanza solamente sin recordar y sin utilizar la mente carnal, que es la que le va a recordar su pasado. Es decir, si vamos a Hebreos capítulo 10, había dicho el 12, es el 10 creo que es el 10. Tiene un doble riesgo esta enseñanza del día de hoy, la del día de hoy sobre todo. Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo en la sombra de los bienes venideros, ¿de qué ley está hablando? Ley de Moisés, ¿verdad? Siempre que usted escuche la palabra ley en la Biblia, tiene que saber de qué ley está hablando. Leer su contexto para ver cuál es la historia. No se confunda. Hay dos leyes: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o ley de la fe, y la ley del pecado y de la muerte, llamada ley de Moisés, o mosaica. Ley de obras y ley de fe, ¿ok? Hay dos leyes y ahorita se lo voy a demostrar con la Biblia. Porque la ley, es decir, la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, nadie nacía en su espíritu, nadie era perfecto en su espíritu por un sacrificio de un corderito natural, sino por el sacrificio de Jesús. ¿Cuántos saben? Por eso este libro va dirigido, ¿a quién? A los hebreos, para que entiendan ese concepto. Pero también se dirige a nosotros, para que entendamos la diferencia entre las dos leyes. ¿Ok? ¿Cuántos saben que no puede ser perfecto sin ni hacer nacer de nuevo la muerte de un corderito? ¿Verdad que no? Ok, entonces,
Dice versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, es decir, la muerte de corderitos, el sacrificio de corderitos para expiación de pecados, dice, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y luego dice, más adelante, versículo 3, pero en estos sacrificios cada año, ¿qué pasa con los sacrificios? Se hace memoria de los pecados. En estos sacrificios se hace memoria de los pecados. Muy bien. El creyente en el Antiguo Testamento no tenía dos mentes, solamente tenía la mente natural o carnal. Entonces, cada vez que sacrificaban un corderito cada año, hacían expiación por los pecados, iban y declaraban el pecado del pueblo sobre el cordero, y dice que lo enviaban al desierto, y otros lo sacrificaban. Eran 2 corderos, según Levítico 16. Entonces, al imponer los pecados y declararlos, sí, el sumo sacerdote llamado Aarón, ¿me entienden? En aquella época. Ahora, nuestro sumo sacerdote se llama nuestro Señor Jesús, y Él mismo puso los pecados sobre Él mismo, actuando como sumo sacerdote y como cordero. Tuvo 2 funciones Él, porque se le llama el mediador del nuevo pacto, que significa el sacerdote, que hacía la mediación entre Dios y los hombres. Antiguo Testamento Aarón, Nuevo Testamento el Señor Jesús, pero Él tuvo 2 funciones, como sacerdote y como cordero, ¿ok? Eso ya lo vimos en una enseñanza. Muy bien. Entonces, a través del cordero, los corderos del Antiguo Testamento, ¿qué iban y hacían? Declaraban, volvían a hacer memoria, dice, ¿verdad? Ve el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria, traen a memoria, ¿qué? Señor, en este día vengo a declararte que adulteré con la mujer más bella de Israel, que tenía los ojos azules. Y ellos iban y declaraban ese pecado. Sacrificaban el corderito y eran expiados los pecados, es decir, cubiertos, mas no quitados. Cuando viene el Señor Jesús, Él los quita. ¿Estamos de acuerdo? El Cordero de Dios que quita, dijo Juan el Bautista. Quita los pecados. Pero en esa época eran cubiertos solamente, no eran quitados, sino cubiertos. No había nuevo nacimiento espiritual, por consecuencia. Ese hombre venía a recordar, ya se había arrepentido de su pecado, porque fue el 31 de enero precisamente el pecado, y llegó el mes de octubre cuando hacían la expiación por los pecados, por allá a mediados de octubre, hacían el día de la gran expiación. Entonces iban, y ese señor, aunque hubiera pecado en enero, todavía ya ni siquiera se acordaba, su esposa lo había perdonado, ya habían transcurrido tiempo, él se había arrepentido delante de Dios, pero sin embargo llega no digo el 31 de octubre, llega a mediados de octubre cuando hacían el día de la expiación. Esa ceremonial, pues. Entonces, ¿qué era lo que hacía ese hombre? Señor, vengo a declararte en este día que me metí con la Pepe Toña el día 31 de enero. Vengo a confesarte ese pecado, vengo a hacer memoria y vengo ayunado y con un saco de silicio, Señor, para declarar que pequé contra la Pepe Toña. Aunque él no se quisiera acordar y ya se hubiera arrepentido del pecado, todavía estaba en la memoria. Él venía a hacer memoria de un pasado. Y esa memoria del pasado, al traer esa memoria del pasado, viene y se da lo que dice en Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo dice en Romanos, creo que es Romanos 7, si más no recuerdo, que era exactamente lo que el hermano decía ahorita. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? Voy a ir un poco rapidito, no sé si ya lo tiene. Romanos 7, capítulo 7, versículo 7. 1, 2, 3. ¿Listos? Voy a aprender inglés para ahora que venga la pastora. De antemano de eso les voy a hablar ahorita en la escuela de entrenamiento ministerial. Por amor a la humanidad usted tiene que aprender inglés. Quiera o no quiera, tiene que aprender inglés por amor a la humanidad. Sobre todo los ministros. Sobre todo los que van a predicar la palabra. ¿Sí sabía usted? Que los judíos eran políglotas, hablaban más de 4 o 5 idiomas. ¿Por qué uno nacido nuevo con la mente de Cristo no puede tener la habilidad de aprender inglés?
¿Ah? Cuando venga Kenneth Copeland, mi hermano, usted ya pueda platicar con él. ¿Ya? Romanos 7. Y por el fruto de amor usted tiene que aprender, mi hermano. ¿Cómo le va a predicar a los chinos si regularmente ellos utilizan el inglés, el mandarín, el inglés es su segundo idioma? ¿Cómo les va a predicar a otros países si donde quiera hay traductores y no le van a traducir del español al chino, ni del español al ruso, ni del español al búlgaro? ¿Me entiende? Ni del español al alemán. Es más fácil que usted hable inglés y que le traduzca un alemán. Del inglés al alemán. ¿Está entendiendo? Ok. Muy bien, ya Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos? Pues dice el apóstol Pablo, la ley, ¿de qué ley está hablando? De la ley de Moisés. ¿La ley es pecado? Es decir, ¿la ley de Moisés es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley de Moisés. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando la ocasión por el mandamiento, utilizando el mandamiento, mas el pecado tomando ocasión utilizando el mandamiento, o por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió en mí y yo morí. ¿Qué significa cuando habla ley? Está hablando de hacer o no hacer obras. ¿Estamos entendiendo? Es decir, pórtate bien. Hijo, su niño tiene 5 años, todavía hasta sale desnudo a la calle, y usted le dice, niño, no salgas a la calle porque te van a ver. Niño, no robes, si agarras esto de la tienda se llama robo, niño. Y usted le está enseñando algo que se llama, no robarás, que viene allá en Éxodo. Te le está enseñando ley, por consecuencia, dice el apóstol Pablo, si la ley no dijera, no codiciarás, por ese mandamiento yo nunca hubiese conocido lo que es el pecado o codiciar. Pero la ley produjo en mí, o el mandamiento produjo en mí el codiciar, porque la ley me decía, no codiciarás, y automáticamente mi mente natural, como no tenía la mente de Cristo, recuerden que estoy hablando que no tenía la mente de Cristo, ¿ok? Sin embargo, ya en esa época, cuando estaba hablando el apóstol Pablo, ya tenía la mente de Cristo y estaba hablando a los romanos. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, aquí dice, yo sin la ley viví en un tiempo, dice el versículo 9, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. ¿Qué significa? Que el niño conoce la ley, no robarás, no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo, y todos esos mandamientos producen en él, que se llama algo, muerte espiritual, ¿ok? Muerte espiritual significa que se separó de Dios, pero por algo que se llama ley, que produjo en su mente natural, porque todavía no era nacido de nuevo ese niño, sino al contrario, era vivo espiritual, pero sin embargo se estableció algo en su mente que se llama ley mosaica. No hagas obras malas, para que me entienda. Y el decir no hagas obras malas en automático trae a la mente natural de los seres humanos, trae algo que se llama pecado, el hacer las cosas. Es decir, si usted dice no tomarás, en su mente va a venir, si usted la toma, usted ya nació de nuevo, ¿verdad? Ya recibió a Cristo, okay. Tiene la mente de Cristo, pero también opera en una que se llama mente de la carne. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Si yo le digo, no tomaréis beer, no tomaréis cerveza, mi hermano. La mente natural empieza a trabajar y le trae a su mente algo que se llama espuma. Espuma. Y esa espuma le trae sal y limón. Y usted va a sentir un arduo calor que empieza a sudar. Hay síntomas. Es decir, si usted lo agarra por la mente natural. Pero si yo le estoy hablando de eso como un acto de conducta de un creyente nacido de nuevo, usted dice, yo tengo la mente de Cristo para recibir esto como Cristo y renovar mi mente natural, y declaro que no hay ningún deseo de la carne en esto. ¿Me entiende? Está como si yo hablara, no adulterarás. No adulterarás con la mujer más bella que tú veas ahí. Entonces su mente
va a empezar a reaccionar lo contrario la palabra no, en automático trae el sí, para que me entienda. Es como si le dijera, sí adulteraréis, porque estoy recordando y haciendo memoria de un pecado a lo mejor en el pasado, o de un acto del pasado. ¿Sí me entiende o no me entiende? Le estoy haciendo memoria de un acto en el pasado. ¿Sí me entiende? Pero si usted lo toma por la mente carnal, usted va a caer y le va a traer esa mente carnal la ansiedad a su cuerpo, y en ese momento va a tener un deseo ferviente de aventarse una bien ice. ¿No se dice ice? ¿No? Helada, pues. ¿Cómo? Cold. Cold, con D, ¿verdad? Estamos aprendiendo inglés. Muy bien. Es nuestra meta de aquí a 5 años dominar el inglés los 4 de la familia. Muy bien. Entonces estamos entendiendo que le va a traer a memoria eso, pero si usted lo toma por la mente carnal, usted va a caer. Pero si usted tiene establecida realmente la mente de Cristo Jesús a través de la palabra, usted no va a caer, no le va a traer, no va a caer ni una sensación. ¿Me entiende? Yo evitaba el hablar de estos temas. ¿Por qué evitaba hablar de estos temas? Porque muchos lo tomaban por la mente natural y caían. Por eso evitaba hablar de estos temas. Pero el Espíritu Santo me mostró que no tengo que evitar hablar de estos temas, sino tengo que hablarle de las dos mentes, para que usted lo reciba con la mente de Cristo Jesús. Y la mente natural no le vaya a traer una sensación a su cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Ahora entiende por qué vamos a hacer memoria a lo mejor de algunas cosas. A lo mejor el Espíritu Santo en algún caso, usted, un ejemplo, pudiese caer en algo del pasado. ¿Sí me entiende? Pero como usted ya tiene la mente de Cristo y la sangre de Cristo lo cubre, entonces usted tiene el Espíritu Santo y con la mente de Cristo vamos a recibir esta enseñanza. ¿Estamos entendiendo por qué le estoy hablando de la mente de Cristo? Y la mente que está en la carne, porque nosotros decidimos por cuál mente o de qué manera tomarlo, ¿ok? Entonces, si somos bastante espirituales, con la mente de Cristo es como vamos a tomar esta enseñanza, ¿ok? Para que si usted se llegare a encajarse en algún ejemplo, por ejemplo, no adulteraréis, de repente alguien parte de su pasado era eso, pues usted no le recuerde a la Pepe Toña. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Ok, para empezar a hablar de este tema, primero quiero que le quede establecido esto. La mente de Cristo, ¿ok? Diga, yo tengo la mente de Cristo. Creo que pienso como Cristo. La mente natural la renuevo y se asemeja a la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. No trae ninguna consecuencia en mi cuerpo. En el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Ya ahora sí ya están listos para recibir la enseñanza? Ok, bueno. Usted tiene la mente de Cristo, ¿ok? Los frutos de justicia, y han tomado los frutos de justicia algunos creyentes en Jesús como obras de la ley, ¿ok? Como religión. Cuando uno trata de hablar del tema es decir, tú como creyente tienes que ser testimonio, y para que los alcohólicos vengan a Cristo tú tienes que ser un testimonio. Es decir, no alcoholicéis, ¿me entiende? Usted tiene que ser un testimonio, ¿estamos de acuerdo? Para que los demás vean un ejemplo en nosotros y vengan a Cristo Jesús. Decir, el hermano ya es un sobrio, el hermano ya se restauró, puedo ver el poder de Dios en él, yo creo en Jesús porque veo el testimonio de él, ¿me entiende? Por amor lo hacemos, ¿ok? Entonces, el problema es que si decimos, hermano, no tome, no se alcoholice, para que usted sea un testimonio viviente de Cristo, que Cristo vive. Muchos y gran parte, inclusive de la doctrina que enseñamos, desafortunadamente una gente de la doctrina que enseñamos, han tomado esto como, ese mensajito que les di, hermanos, usted tiene que ser testimonio, no se alcoholice, hermano. Esto lo han tomado como regla, como religiosidad, como religión o como ley mosaica. ¿Me entiende? Así se ha tomado una regla, y yo desafortunadamente yo así la tomaba también. No sé si recuerdan que a algunos les enseñé algo.
porque no les quería recordar el pasado, pero después el Espíritu Santo me dice, es que ellos tienen mi mente, dice el Señor. Tienen mi mente y tienen que actuar con mi mente y tomar esta enseñanza con mi mente, no con la mente de la carne. Para poder que no traiga frutos y le haga memoria de su pasado. En aquella época eran muertos espirituales, mi hermano, y ellos les traían memoria y volvían a caer en los mismos pecados, ¿me entiende? Volvían a caer en los mismos pecados, ¿por qué razón? Porque no tenían toda la mente de Cristo, no eran nacidos de nuevo, ¿estamos entendiendo? Entonces, esta palabra se la estoy dirigiendo a nacidos de nuevo, ¿ok? Que tienen la mente de Cristo, ¿sí? Y que están renovando su mente natural o carnal, ¿ok? Entonces se ha tomado como religiosidad, como reglas, como ley mosaica o obras de la ley de Moisés, este tipo. Algunos por allá que predican inclusive todavía alguna parte de la palabra fe, estos hermanos dicen, como Cristo ya me hizo libre, vivo en la gracia, significa que no hay ni una condenación para los que están en Cristo Jesús, que significa que yo puedo andar donde quiera, alcoholizándome, inclusive hasta drogándose, andan unos ministros ya, drogándose, mi hermano, consumiendo de la verde. ¿Me entiende? Consumiendo de la verde. Y no es precisamente el partido verde ecologista, mi hermano. ¿Me entiende? Andan consumiendo de la verde porque dice que ya son justificados y no hay ni una condenación para ellos. ¿Me entiende? Y dicen ellos, no, pues ya puedo operar como sea. Cristo, es más, Cristo dice, se alcoholizaba y nadie le decía nada. Y luego dicen, no, es que Cristo les gritaba y les decía, hipócritas, así es que yo puedo decir palabrotas. Yo puedo decir cualquier palabrota. Si yo digo una mala palabra aquí, significa que me escuchan allá en Argentina y para ellos es una buena palabra. O viceversa. Entonces, por consecuencia, se mientan hasta la madre los hermanitos. ¿Me está entendiendo? O sea, en ese tipo de frases, a ese tipo de grados llegan, hablan peor que el mundo. A los únicos que he escuchado yo hablar esas cosas tan feas, mi hermano, después de que nos convertimos a Cristo, a los únicos que he escuchado son a las personas poseídas por demonios. He escuchado hablar esos, sí he escuchado hablar esos. Hasta más cosas más feas. Un hermano que desea la muerte de otro hermano, hermano, si no estás de acuerdo con mi doctrina, te va a caer una maldición y vas a morir. O sea, yo no tengo por qué maldecir, estoy maldiciendo a otro. En ese tipo de situación andan algunos hermanos y ellos no están operando en los frutos de justicia, porque por amor no deberían de hablar eso. Por amor no deberían de alcoholizarse, por amor no deberían de consumir drogas. Luego les dicen las demás personas, oye, si tú consumes drogas, ¿cómo podrás ser libre el drogadicto si te está viendo ahí que tú te la estás fumando? ¿Me entiende? De tal manera que el rock and roll que tocan en la alabanza nos sale un rock and roll así bien celestial. Parece que andan en las nubes. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la idea principal de todo esto? Es que ellos toman religiosidad al decirle, oye, no te drogues, sé un testimonio. Y ellos, ya andas en ley porque me estás hablando de que no me drogue. Me estás hablando de ley. Me estás poniendo una regla y ellos ya lo tipifican o lo ubican como ley, religiosidad o religión. Pero para eso estamos viendo este tema específicamente. Para eso. ¿Qué es una obra de la ley de Moisés? ¿Qué es una obra o un acto de un creyente nacido de nuevo que tiene a Cristo Jesús en su corazón? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Qué significa la palabra obras? Es importante que usted lo entienda. ¿Qué significa una obra? ¿Qué significa? Dice el apóstol Pablo, porque sois salvos, en Efesios 2, 8, porque sois salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa? Que nos vamos al cielo, no por pegarnos no palazos, no por irnos de rodillas de aquí hasta la basílica, por sangrarnos nuestras rodillas. Somos salvos por fe, no por obras. Vea a qué tipo de obras se está refiriendo el apóstol Pablo y vea qué tipo de obras son las del creyente nacido de nuevo. Quiero identificárselas muy bien. ¿Qué significa obra? Viene del latín ópera, que significa trabajo. Es una cosa hecha o producida por un individuo o varios. Es algo que produce un individuo o varios.
Si usted verifica en la ciencia, en el arte, usted va a encontrar como una definición de obra. Una obra es la producción del pensamiento humano. Si usted ve una obra de teatro, esa es la producción de un pensamiento, ¿verdad? Una obra, voy a ver, no sé qué obra, no sé cuáles obras haya, muy bien. Es la producción del pensamiento humano, ¿ya? Creada en un momento determinado. Y permanece en el tiempo por su valor. El término obra se le atribuye también a la estructura de una edificación o construcción que está en proceso de ajuste o arreglo. También se conoce como obra. ¿Recuerdan que le hablé? ¿Quién construye una torre y no calcula primero los gastos? Ok, estamos enfocados a esto, ¿ok? Por eso dice que también es algo que es una edificación que usted tiene y está construyendo, ¿ok? Sí le queda claro eso, ¿ah? Que está en proceso de ajuste o arreglo. Dice, es el producto intelectual o es el resultado de practicar o hacer lo que crees. Es el resultado de practicar o hacer lo que crees. Es la evidencia externa de algo interno. También eso es una obra. Es la evidencia externa de algo interno. Usted primero tuvo un proyecto en su pensamiento y dice, quiero crear una empresa. Y después dice, gracias Señor por las finanzas para crear la empresa. Yo ya tuve el pensamiento, Señor suple las finanzas y ahora voy a empezar a realizar la empresa. Eso es una obra. Algo que yo pongo por acto, algo que yo pensé, pero después lo estoy poniendo en acción, eso es obra. Cuando mi pensamiento lo pongo en acción, ¿ok? Cuando lo que yo creo lo pongo en acción. ¿Estamos entendiendo qué es obra? Para que usted sepa lo que es una obra. Es, en pocas palabras, hacer, trabajar, operar, accionar o hacer algo de lo que yo pienso o creo, ¿ok? Si estamos entendiendo qué es obra, ¿eh? Para que la palabra obra no le haga mella en su oído y luego piense que obra se refiere a necesariamente ser salvo por obras e irme, es decir, en pocas palabras, quiero prosperar económicamente. Jesús ya me prosperó. ¿Qué tengo que hacer yo? Accionar mi fe. Trabajar mi fe. ¿Cómo trabajo mi fe? Yo creo, Señor, que tú eres mi prosperador, creo en diezmos y ofrendas y sé que me multiplicas eso. Aparentemente es un accionar de fe, pero a la vez se puede catalogar como una obra, porque primero tuve el pensamiento, lo creí y luego lo puse a obrar o a accionar, creyendo que si sembraba Dios me multiplicaba, porque 2 Corintios 9:10 lo dice. ¿Está entendiendo más o menos o no? Entonces, es un accionar, es trabajar en algo, eso significa obra, es construir algo, es poner en evidencia algo que traemos interno. ¿Sí estamos entendiendo, no? ¿Sí entiende la palabra obra? Ok, muy bien. Entonces, eso significa obra. Lo importante aquí es que no tomemos esa palabra como para identificar cuáles son las acciones, el trabajo o la obra de la ley, cuáles son las acciones, el trabajo y la obra y las obras de la fe. Eso es lo que tenemos que identificar. Mateo capítulo 5, versículo 14, 15 y 16. Mateo capítulo 5, ¿ya lo tiene? Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántos saben que ustedes son la luz del mundo? El Señor lo dijo, yo lo creo. ¿Qué hace una luz? Ilumina en medio de la oscuridad. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Y luego dice el Señor Jesús, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y luego dice el 16, estamos entendiendo que somos la luz del mundo, ¿verdad? Y que siempre alumbramos y no debemos de estar debajo de la cama, para que me entienda, ¿ok? Es decir, hermano, salga del closet. Y al rato de empezar varios, ¿no? I am gay. No se refiere a que salga del closet de ese tipo, mi hermano. Se trata de que salga del closet y sea luz al mundo.
Predique el Evangelio y sea testimonio a las naciones de que Cristo vive y habita en usted. ¿Ok? Y luego dice el 16, así alumbre, fíjense, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, y luego dice, ¿qué tienen que ver? Vuestras buenas, ¿qué? Obras. Hermano, está hablando de ley de Moisés. Dice que somos la luz. ¿Quiénes son la luz? ¿Los muertos espirituales del Antiguo Testamento o los que recibimos a Jesús? Usted dígame, ¿quiénes son las luces? ¿A quién se estaba refiriendo? A los que íbamos a recibirle como Señor y Salvador. A los que seguían a Él, a sus discípulos. Ustedes son la luz del mundo. No se estaba refiriendo a fariseos, ni a otros, ni a muertos espirituales. Está refiriendo a los que iban a seguirle a Él. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Y si no, puede leer más atrás. Versículo 11, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Sí? Ok. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. ¿Cómo alumbrará la luz de nosotros como creyentes en Jesús? ¿Cómo alumbrará? ¿Cómo se verá la luz? Dígame, ahí mismo se lo dice, por su buena obra, por su buen accionar, por su buena actitud y testimonio. ¿Está entendiendo o no? ¿Cómo se va a ver la luz? ¿Cómo se va a ver su luz? Porque usted echó fuera un demonio, levantó un paralítico, sana un enfermo. ¿Cómo se va a ver su luz? Cuando usted actuó en amor y vio al necesitado y aquel que tuvo hambre. ¿Cómo se puede ver vuestra luz? Porque usted supo de un enfermo y fue a ministrar al enfermo. ¿Cómo se podrá ver vuestra luz? Porque usted actuó en amor en una circunstancia, no fue piedra de tropiezo para uno de los pequeñitos, como dijo Jesús. ¿Cómo podrá verse su luz? Que usted es una persona de testimonio en su trabajo, que no tiene nadie que decir. Mi hermano, cuando yo entré a trabajar en la primera empresa aquí en Jalisco, me encontré a 2 cristianas. Se decían que eran cristianas, pero no las podían ver los 50 empleados de la empresa. No las podían ver. Y lo peor caso es que cuando descubrieron que yo era cristiano, ¡ah, él es cristiano también! Híjole, ¿por qué me tuve que dar a conocer aquí? De repente, dices, a veces, entonces eran la más mitotera, la que ponía el dedo con el jefe. Era una del DF, una hermana que se vino aquí a Guadalajara, era la que ponía el dedo con el jefe, siempre iba y había problemas, siempre. Y la otra hermana igual, nadie le podía hablar porque siempre andaba de mal genio, siempre andaba de mal humor, no quería hacer las cosas. El jefe decía, pues ya no le voy a decir nada porque no quiere hacer las cosas. Dios mío. Y luego que se enteran que soy cristiano, en la torre, ¿no? Es de los mismos. Pero gracias a Dios fui testimonio. Usted puede corroborarlo con todos ellos. Con todas las personas que laboraban, usted puede corroborarlo. Y con los que laboro en la actualidad, usted puede corroborarlo también. Vaya y pregunte. El pastor dice que allá que es testimonio aquí, ¿es cierto? Le paso el teléfono del jefe y todo. A ese grado yo le puedo dar testimonio. Usted podrá ver el testimonio. Usted lo podrá ver. ¿Me entiende? Ahora, ¿yo podré pedir el teléfono de sus jefes donde usted labora? Amigo de internet, ¿tu pastor podrá ir a pedir referencias en tu trabajo? Ahí es la diferencia, mi hermano. Realmente somos luz. ¿Por qué somos luz? Dijo el Señor Jesús, por nuestras buenas obras. Buenas obras se refiere a la ley de Moisés, hermano, es decir, irme de rodillas de aquí a la basílica para ser salvo, no se refiere a esa obra. Significa que tengo que ser luz, testimonio, mi hermano, de que Cristo Jesús vive en mí, de que soy nacido de nuevo y que yo puedo echar una enfermedad a un demonio, pero también que yo puedo actuar en amor en una circunstancia dada, en benignidad, en bondad. Yo puedo actuar ahí en mi trabajo, que soy
colaborador con los demás, que apoyo apoyo al grupo de trabajo donde estoy laborando, que ellos vean que hay disposición siempre mía, que cuando el jefe me dice, oye, tienes que hacer esto y que no me corresponde a mí, yo sé que tengo que también ser luz ahí para que ellos vean que soy una persona realmente testimonio que tengo a Cristo en mi corazón. Para cuando yo les hable de Cristo, ellos realmente digan, ahí la diferencia. ¿Entienden? Muchas personas van a creer por eso, mi hermano. Muchos van a creer. De tal manera que ahora para el Congreso estoy invitando a unos compañeros del trabajo. Si no, ¿con qué cara los iba a invitar? Digo, no todos saben que soy creyente porque no con todos hablo, pues. ¿Por qué razón? Porque no hay tiempo, por lo que sea. Pero con los que más convives, ¿me entiendes? Porque hay 2 empresas ahí juntas, pero desafortunadamente, por cuestión de tiempo, no con todos platico. Ok, ¿estamos entendiendo más o menos? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. Entonces, ¿cómo va a alumbrar? Para que vean vuestras buenas obras y cuando vean sus obras, entonces den gloria a Dios porque saben que Jesús está con usted, mi hermano. Sí, vamos entendiendo qué obras se refirió Jesús, a los que eran luces, a los que nacidos de nuevo, no a los de la ley de Moisés, se estaba refiriendo a mí. Ahora, ¿qué significa la palabra obra? Según el griego, en el griego usted va a encontrar que es la palabra praxis, y significa o denota un acto solamente, transacción, inclusive dice, un hecho cuya acción es considerada como incompleta y en progreso. Un hecho cuya acción es considerada como incompleta y en progreso. ¿Se acuerdan que le hablé? El construir un edificio es una obra. Ya cuando el edificio está construido, pues ya no es obra, porque ya está terminado, ¿estamos entendiendo? ¿Hasta cuándo usted va a llegar o va a accionar como una luz aquí en la tierra? ¿Hasta cuándo, mi hermano? ¿Hasta cuándo construirá su edificio? Hasta que se vaya con Cristo. ¿Estás entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Hasta que nos vayamos con Cristo. Por eso es algo, dice, es un hecho cuya acción es considerada como incompleta y en progreso, es decir, siempre tenemos que actuar en los frutos de justicia. Siempre tenemos que accionar en los frutos de justicia. Inclusive, por eso se llama, la palabra obra es solamente un acto. No es más que otra cosa más que un acto o una acción que yo debo de realizar de a un pensamiento de lo que yo creo. Es un acto, ¿estamos entendiendo? Entonces vamos a cambiar la palabra obra por acto para que no tenga conflicto en su mente natural. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí sabe por qué la vamos a cambiar? Es un acto, una acción para que no tenga problema su mente natural y lo agarre como obra de Moisés, de la ley de Moisés. ¿Sí? Ok. ¿Están de acuerdo que le cambiemos acto o acción en lugar de obra? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Hay 2 tipos de obras o actos. Romanos 3, versículo 27. Era importante que le hablara de esto, el Espíritu Santo me recordó hoy en la semana, no tenía este tema, pero me dice, recuérdales la diferencia entre frutos de justicia y obras de la ley, que no se confundan. Romanos capítulo 3, el versículo 27 dice en otra traducción, nueva versión internacional, Romanos 3, 27, dice la Reina Valera 60. Nueva versión internacional. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Ok. La Reina Valera dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Qué significa eso de jactancia? O sea, ¿dónde está en lo que nosotros presumimos o nos gloriamos? Pues, ¿dónde está? Y dice, queda excluida. Pero aquí te dice, ¿por cuál ley? Aquí nos menciona la palabra ley, y ley no tiene nada que ver con legalismo, porque mucha gente cree, hablas de ley, eres un legalista. Eres un legalista, ¿ok? Vamos iniciando apenas y ya se terminó. Muy bien. Entonces dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Qué excluir? ¿Por cuál ley? Ley, ¿por cuál ley? Por la de las obras, y aquí ya te hace una distinción. ¿Cuál ley? Es decir, si te dice cuál ley, significa que hay más de una ley. ¿Cuántos saben? ¿Sí?
¿Por cuál ley? Dice, por las de las obras, y ahí ya está la ley de Moisés, ahí la identifica. ¿Cuál es la ley de Moisés? La de las obras, la de accionar. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita quiero que hacer un énfasis en esto, mire. Por la de las obras, y luego te dicen no. Es decir, la ley de Moisés se denominó como ley de obras, pero aquí les voy a explicar qué tipo de obras, ¿no? Hay que ver qué tipo de obras, ¿ok? Y luego dice, no, sino por la ley de la fe, y ya te dice, hay dos leyes. Hay una que se llama ley de obras o ley de Moisés y ley de la fe. Ahora la pregunta es, ¿la ley de la fe no tiene obras o no tiene actos o acciones? Ahí es donde tenemos que identificar y que nos quede bien claro en nuestro corazón. ¿Ok? Muy bien. La otra, ¿cómo actúa la ley de las obras o la ley de Moisés? Fíjense la diferencia. Vamos a Romanos 10, versículo 5. ¿Cómo opera la ley de las obras o la ley mosaica? ¿Cómo opera? O que le denominó el apóstol Pablo ley de obras. Romanos 10, 5. Porque la justicia que es por porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. ¿A qué les está refiriendo? A la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa es la diferencia entre la ley de la fe y la ley de las obras. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, tengo que ayunar para agradar a Dios. Tengo que levantarme temprano y a las 3 de la mañana a orar para agradar a Dios. Tengo que ayudar a la ancianita a cruzar la calle para irme al cielo cuando me vaya a esta tierra. ¿Se ha dado cuenta? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En los mandamientos que te decía, ¿qué decían los mandamientos? Había muchos mandamientos, ¿no? Entonces, decía en Deuteronomio 28, si tú haces estas cosas, entonces te sobrevendrán todos estos bienes. ¿Sí me explico cómo era la ley? Si tú guardas estas cosas y las haces, te sobrevendrán. Entonces, esa es ley mosaica. ¿Cuál es la diferencia entre la ley mosaica? Que tú tienes que hacer cosas para agradar a Dios y cumplir la ley para estar bien con Dios. Ahora, la diferencia en el nuevo pacto es que nosotros, porque ya recibimos a Cristo, porque ya somos salvos, solamente hacemos actos para demostrar que somos salvos y vamos al cielo después de que partamos de esta tierra. ¿Qué actos? Son los frutos de justicia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, yo tengo que operar en los frutos, en esos actos, demostrando, si yo amo a Dios y la humanidad y digo, no creo en diezmos y ofrendas, entonces no estoy amando a la humanidad porque no me interesa que este ministerio empiece a pagar televisión, radio, para que todos conozcan a Cristo Jesús. ¿Está entendiendo? ¿Sí está entendiendo o no? Entonces yo tengo que diezmar y ofrendar, no como una obra de la ley, ni para ser prosperado, tengo que diezmar y ofrendar por amor, porque soy salvo y quiero que otros sean salvos. Entonces es un acto de mi naturaleza como hijo de Dios, de su naturaleza como hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es la diferencia entre eso, hablando del mismo tema? Es que yo tengo que diezmar para poder prosperar. Está incorrecto. Habla de maldición todo aquel que no cree en diezmos. Entonces no se trata de tomar ese texto bíblico para creer que voy a caer en maldición, sino ahora, ¿por qué sembramos en el reino? Porque queremos rescatar a otras personas y lo hacemos por amor, porque Él ya nos rescató a nosotros y no vamos al infierno. ¿Ok? ¿Qué dice si lo canalizamos como una obra de ley, el diezmo y las ofrendas? Es que yo tengo que diezmar y ofrendar para agradar a Dios. Usted le agrada solamente por fe. Es que yo tengo que diezmar y ofrendar para que Dios me bendiga. Esa es obra de ley. Al contrario, yo diezmo y ofrendo porque ya soy justificado, salvo, y por amor a la obra de Dios solamente diezmo y ofrendo. No es por un acto de un mandamiento de ley. ¿Está entendiendo la diferencia o no? ¿Sí o no? Da de gracia, exacto. Muy bien, entonces estamos entendiendo el tema de la diferencia. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, dice Romanos 10:5, ¿no? Si usted lo lee en Gálatas,
Gálatas capítulo 3, vamos, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas, o que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y nuevamente menciona la palabra para hacerlas, ¿ok? Ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios, dice el Gálatas 3:11. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, ¿ok? Y el versículo 12, Gálatas 3:12 dice: la ley no es de fe, sino que dice, fíjense lo que dice la ley: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, ¿ok? El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y en el nuevo pacto, la ley de la fe es: yo hago cosas porque ya soy vivo. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero en la ley de la fe es lo contrario. Porque yo ya soy un vivo espiritual, actúo en los frutos de justicia. ¿Me entiende? Actúo, hago cosas, es decir, hago cosas como parte de mi naturaleza como hijo de Dios, ¿ok? Es decir, no ayudo a la ancianita a cruzar la calle, ni le doy de comer a una persona para irme al cielo. Yo hago eso porque al contrario ya tengo el cielo en mi corazón. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces mire, vamos a las obras de la ley de la fe. Mateo capítulo 16, versículo 25. Mateo 16, 25, ¿ya? ¿Listos? Mateo 16, 25. ¿Ya? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahorita le voy a explicar qué significa perder la vida. Si significa que usted tenga que morir de un cáncer para salvar a otros, o qué significa, ¿no? Mateo 16, 25. 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus acciones o sus actos, ¿ok? Ahora, ¿qué significa pagar? Si usted ve la palabra, ¿qué significa pagar? En la Biblia al día, por favor, dice: porque el Hijo del Hombre, por favor, cualquier otra Biblia, por favor. En la Biblia el día dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará. Pagar no significa que los va a castigar, para que me entienda. Como en algunas ocasiones a lo mejor a usted le habían dicho. Esa palabra pagar significa recompensa, ¿ok? Significa un pago por concepto de un trabajo, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí le quedó? No como cuando a usted le cae gordo a su vecino y le hizo algo: me la vas a pagar. No se refiere a eso. ¿Ok? Muy bien. Dice que recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y la Reina Valera decía: según sus obras. ¿Ok? ¿Qué más? Biblia de lenguaje sencillo. Porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darle su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Muy bien, ahí dice castigar, ok. Entonces, es importante que usted entienda esto. Pagará cuando Él venga, es decir, recompensará cuando Él venga, conforme a lo que nosotros hayamos hecho, sea bueno, ¿ok? ¿Está entendiendo? Hacer cosas buenas, acciones buenas. Estamos hablando de actos buenos. Entonces, ¿qué actos es un acto bueno de amor? Sí, dígame. Textual, Biblia textual. Porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Recompensará a cada uno según su conducta. Eso está un poco más clara, ¿no? Según nuestra conducta. ¿Cuál es nuestra conducta? Conforme a los frutos de justicia.
A los 9 frutos del Espíritu Santo en el creyente, operando en el creyente, ok. Entonces dice, ¿qué significa en Mateo 10:25? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué significa perder la vida? Si usted lee el versículo 24, ahí significa que es perder la vida, para que no tenga que decir, voy a dar mi vida, no importa cómo sea, pero tengo que morir por la causa de Cristo. Tengo que irme a Chiapas y que me apedreen allá los que no quieran nada con el Evangelio y quedarme muerto por causa del Evangelio. Aquí dice lo que quiere perder su vida, mi hermano. No se vaya, no extralimite su mente carnal. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué significa perder su vida? Aquí dice el 24, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí está perder la vida. Niéguese a sí mismo. ¿A qué se tiene que negar? A cualquier naturaleza humana, cualquier designio de la carne, cualquier pensamiento de la carne, cualquier mente de la carne. Negarse a sí mismo, ¿qué significa? Por amor a los demás, yo me desprendo para aportar para la obra de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice esa Biblia? La traducción viviente dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguir. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, ¿ok? Es decir, perder su vida significa negar que nuestra manera egoísta de vivir. Dice en el 25 también, si tratas de aferrarte a tu propia vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces, ¿a qué se refiere perder la vida? No significa que tiene que ir a Chiapas donde lo van a agarrar a balazo y lo van a apedrear, como muchos pastores que han matado, mi hermano. ¿Por qué los han matado? Porque ellos ya van al matadero y dicen, voy a ir a Chiapas, pero ya sé que ahí apedrean a todos los pastores y los matan. Entonces ya van con esa convicción. No entienden que perder la vida significa negarnos a nosotros mismos, negar en nuestros deseos egoístas, es decir, no vemos por la humanidad que Cristo quiere salvar, sino estamos viendo nuestros propios intereses, ¿me entiende? Ahí es donde viene la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. ¿Está entendiendo qué significa perder la vida? Ok, sí le quedó claro perder la vida, ¿ah? Porque esto se enseña de diferente manera, o ¿Alguien lo escuchó de diferente manera? Una pregunta. ¿Lo escuchó de diferente manera? ¿Sí? ¿Usted también lo escuchó de diferente manera? Sin embargo, el mismo contexto te lo dice. Negarte a ti mismo, negar tus deseos egoístas y contribuir, y tomar tu cruz significa aguantarte, ¿no? ¿Qué significa tomar tu cruz? Significa contribuir juntamente con Cristo para el Evangelio aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Está entendiendo qué significa tomar su cruz? No quiere decir nada de lo que usted había escuchado o le habían dicho otros pastores. Muy bien, estamos entendiendo que Cristo Jesús dice vendrá con sus ángeles en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Entendió la palabra obras? ¿Le quedó claro la palabra obras? Conforme a sus hechos. Pagará a cada uno conforme a lo que tú hayas hecho bueno. Ahora, cuando Él venga por sus ángeles, ¿me va a pagar a mí o le va a pagar al mundo? ¿Me va a recompensar a mí o va a recompensar al mundo? ¿A quién se refiere este mensaje? ¿A los nacidos de nuevo o a los que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Le queda claro que es para los nacidos de nuevo? Porque Él viene por nosotros, no viene por el que no quiso creer en Él. ¿Sí está entendiendo? Entonces, ¿a quién se refiere que va a pagarle conforme o nos va a recompensar conforme a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo? ¿Qué significa eso? ¿Se entendió qué significa? Estamos entendiendo. Y por último terminamos con 2 Corintios capítulo 5, ya, último. ¿Le quedó claro lo de la ley de Moisés? El que hiciera estas cosas vivirá por ellas, ¿sí? Pero los de la ley de la fe dice en Romanos 10, que creas en tu corazón primero. Creas en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo sino aquel que descendió primero a los abismos? Dice en Romanos 10, 7, por ahí, 10, 6. Eso significa la ley de la fe. Primero creer y después operar en los frutos de justicia. No es al revés. No es como la ley de Moisés. Tienes que hacer estas cosas para ganarte la vida eterna. ¿Está entendiendo?
tienes que irte de rodillas de un lado a otro para ganar la vida eterna. No, la ley de la fe dice creer en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y como consecuencia que eres salvo, entonces sí dice en el Romanos capítulo 10 más adelante, ¿a quién irá? Dice, ¿a quién enviaremos? ¿Sí dice eso, no? ¿Sí lo he leído? ¿Quién predicará? ¿Cómo podrán ellos oír si no hay quien fuera enviado? ¿Quién predique? Etcétera. Dichosos son los pies de aquellos que predican el Evangelio de la paz. ¿Sí le quedó claro eso? Es decir, primero, crees en tu corazón, dice Romanos 10:6. ¿Qué vas a creer? ¿Quién descendió? Por eso dice, no digas en tu corazón. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para traer abajo a Cristo. No digas en tu corazón, ¿quién resucitó? Es decir, crees que Jesús es el Señor. Pero nunca digas, ¿quién pagó el precio? Sino que realmente entiendas que fue Jesús, el Señor. Nos quedamos en 2 Corintios capítulo 5. Quiero darles realmente que les quede claro la diferencia entre ley de fe y ley o actos del Antiguo Testamento. Las dos son leyes que tienen que accionarse o tener un acto. ¿Está entendiendo? ¿Ya te quitaste el arete, gemelo? ¿No crees que te vas a hacer más guapo con arete? Las chicas te van a seguir aún sin arete, porque eres hijo de Dios. ¿Ya? 2 Corintios 5. Vamos a ver por aquí el versículo. Versículo 9. Por tanto procuramos también, 2 Corintios 5, versículo 9. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Qué estaba buscando el apóstol Pablo? Ser agradable a Dios. Y luego dice, porque es necesario que todos comparezcamos. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Usted va a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Sí. No al tribunal del trono blanco, donde van a decir y van a leer sus libros. No, mi hermano. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal. Este tribunal de Cristo dice, ¿para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros vamos a recibir lo que hayamos hecho mientras hayamos estado en este tiempo en la tierra, ¿ok? Y luego aquí dice, lo que hayamos hecho, y de repente dice, hermano, esos son obras de la ley, esos son obras, y eso significa legalismo, y significa ley, significa reglas, por lo tanto ya no estamos bajo la ley de Moisés. Muchos incorrectamente malinterpretan esos textos bíblicos. Yo los malinterpretaba también de esa manera, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Usted va a recibir lo que usted haya hecho aquí, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos saben que muchos hijos de Dios, creyentes, que actuaron conforme a la carne, cuántos saben que se fueron con Cristo? El que fue de piedra de tropiezo porque se puso, como me dijo una hermana de allá de los Mochis, es que se convirtió por ahí uno que era drogadicto y luego al rato hacía sus reuniones para predicarles el evangelio de los drogadictos, pero se ponía junto con ellos. ¿Entendió la mímica? Se le explico con palabras. Y les predica, bien andaban todos en las nubes, pero él predicándoles el evangelio. Hasta se daba un micrófono y gritaba, ¡Cristo vive! Pero pues nadie le creía, ¿por qué? La gente no se convertía, mi hermano, porque sabían que seguía siendo drogadicto. ¿Sabía usted? Y él predicaba con un bocinón allá en la plaza, en la plazuela, no sé. Bien motivado, pero nadie le creía, nadie se convirtió. Me decía la hermana, no, pues ahí anda, que se convirtió, pero... Ay, Dios. Usted se va a encontrar muchos así. Bueno, ¿por qué es necesario, 2 Corintios 5:10? Porque es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Vamos a recibir qué? Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho. Son galardones, son recompensas, son coronas, según lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Pero hermano, ¿a qué se refiere? ¿A los que viven en la ley o a los que viven en el nuevo pacto? ¿A quién, según el contexto, se refería, mi hermano, que vamos a recibir galardones o recompensas? ¿A quién se refiere cuando dice que vamos a recibir conforme a lo que hayamos hecho? Está hablando de hacer cosas, ¿está entendiendo? Pero no se refiere a que me voy a ir de rodillas para ser salvo y por eso voy a ser recompensado por Cristo, no. No se refiere a que voy a sacrificar mi cuerpo para ser recompensado por Cristo, no. No se refiere a que yo sacrifique mi... Hermano, voy a ayunar 40 días para ser salvo. No se refiere a eso. No se refiere a ese tipo de obras para ser salvo. Voy a ser recompensado según lo que he hecho, sea bueno, sea malo. Pero aquí te lo dice el mismo contexto a quién se estaba refiriendo. Si a los de la ley de Moisés o a los del nuevo pacto que hemos nacido de nuevo. Vamos a leer versículos anteriores, 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo... Versículo 1. 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No se refiere a muertos espirituales, ¿verdad? Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y luego te dice aquí, porque por fe andamos y no por vista. ¿A qué se está refiriendo? ¿Muertos espirituales o a los creyentes en Jesús, nacidos de nuevo? Los que andan por fe y no por vista. ¿A quién se refiere? A todo aquel que recibió a Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo que está hablando de creyentes? ¿Sí? Por fe andamos, no por vista. O sea, no por sentidos naturales. No por la mente natural, sino por fe. Y luego dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y en esa misma historia llega, por tanto procuramos también ausentes o presentes serle, ¿qué? Agradables. ¿Cómo vamos a hacerle agradables a Dios? Dice Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así está hablando de un fruto de justicia, fruto del Espíritu Santo, llamado fe. ¿Cómo le soy agradable a Dios? Ahora, si ando en fe y muevo, bueno, ahorita voy a leer el 10 y ahorita le digo eso. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Pero nos dice que andamos por fe y no por vista. Entonces está hablando de un fruto. Por fe andamos, no por vista. Está hablando de un fruto por el cual somos agradables a Dios. Pero dice que vamos a ser recompensados o vamos a recibir cuando Él venga y vamos a comparecer ante el tribunal según lo que hayamos hecho, sea bueno, mientras nosotros vivimos en esta carne, en este cuerpo, en la tierra, según lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. O sea, vamos a recibir algo, ¿sí me entiende? ¿Está entendiendo? Vamos a recibir algo, pero por fe andamos, no por vista, y nos menciona un fruto. Entonces, significa que vamos a recibir algo conforme a un fruto llamado fe. ¿Está entendiendo? Pero también significa que vamos a recibir algo por un fruto llamado amor. Porque la fe obra por el amor. Es decir, si ahí menciona la fe, porque por fe andamos y no por vista, significa, y dice, y tenemos que ser agradables. Algo así dice, mire, el 7, por fe andamos, no por vista. 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes y presentes del Señor. El 9, por tanto procuramos también ausentes o presentes serle agradables. ¿Cómo le somos agradables? Por fe. ¿Está entendiendo? Está hablando del fruto de la fe. Ahora, la pregunta que yo haría a todo hijo de Dios creyente, nacido de nuevo, incluso de palabra de fe, que me vaya a escuchar, a Dios solamente le seré agradable en el fruto llamado fe, y no anda en amor. ¿Podré agradar a lo que Él quiere hacer aquí para su obra, aquí en la tierra? A ver, agradar a Dios, ¿qué significa? En primer lugar, agradar a Dios significa que yo soy alguien digno en el que Él puede confiar y confiarle su reino aquí en la tierra. ¿Está entendiendo? ¿Sí está entendiendo? ¿Qué significa agradar? ¿Cómo voy a agradar a Dios, hermano?
¿Cómo voy a agradar a Dios? Dice la palabra, por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué significa agradar a Dios? La manifestación de Dios en la tierra, en los creyentes. Eso significa que Él se manifiesta porque nosotros operamos en un fruto que se llama fe. ¿Estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a agradarle yo a Él? Simple y sencillamente, si tomo la gracia, pues yo le agrado independientemente. Él me ama independientemente como me porte. ¿Estamos entendiendo? Él me ama. El único problema es que Él no me puede usar para ministrar a otros, porque si yo ando en los frutos de la carne y no opero en los frutos del Espíritu, Él me sigue amando. Pero a pesar de que Él me ama, Él no puede usarme a mí aquí en la tierra, porque yo voy a ser piedra de tropiezo, y el Señor Jesús dijo que todo el que fuéramos piedra de tropiezo para uno de los pequeños, que vayan llegando al Evangelio, entonces mejor colguémonos una piedra, la más gorda que encontremos acá, en las pintitas, y echémonos en la laguna que está allá. ¿Está entendiendo? Ok, ahora otra pregunta que yo haría. Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable al Señor. Amén, así es Romanos 12:1. Entonces yo diría, si agradar a Dios significa ser una persona digna de Él, digna de confianza, y que me puede usar aquí en la tierra, si eso significa agradarle, significa ser una persona digna y de confianza para Él, que pueda confiar en mí, en que yo no le voy a fallar. ¿Estamos entendiendo? O sea, Él nos ama independientemente como actuamos aquí en la tierra. Pero el amor de Él no va a cubrir o no va a operar la protección divina si yo actúo en los frutos de la carne. ¿Estamos entendiendo? Es decir, Él no va a impedir que Satanás me dañe con un cáncer si yo ando en los frutos de la carne, ¿ok? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo no ando en amor y no perdono, va a venir Satanás y me va a mandar una enfermedad, y aunque Dios me ame, no puedo hacer nada porque mientras yo no perdone. ¿Estamos entendiendo? Que Dios no me va a sanar mientras yo no perdone, porque eso dijo Él. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ok. Si agradar a Dios significa que yo soy una persona digna que Él puede utilizar aquí en la tierra para su reino, para hacer testimonio para su reino, y para ser alguien que anuncie sus virtudes, sus bondades, y alguien que pueda servir a su evangelio aquí en la tierra. Eso significa serle agradable. Entonces, la pregunta que yo haría a todo creyente cristiano que nos va a escuchar por internet, o de Palabra Fe que nos va a escuchar por internet, yo podré ser útil a su evangelio si no ando en los otros 8 frutos, que no se llaman fe, sino se llaman amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. La pregunta que yo haría: ¿Dios me podrá usar si yo no ando en amor y me vale un cacahuate si alguien se está muriendo allá? ¿Dios podrá usarme aquí en la tierra si yo estoy siendo piedra de tropiezo para otros y engañando a personas? ¿Dios podrá usarme a mí y serle testimonio a Él, es decir, serle agradable a Él, y Él usarme para expandir su reino aquí en la tierra cuando yo ni siquiera creo en diezmos y ofrendas? Diezmos y ofrendas es el fruto del amor, mi hermano. Ahora, por fe andamos, no por vista. Por tanto, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo, es decir, obras buenas, obras malas. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Y se está dirigiendo a creyentes, mi hermano, no se dirige al mundo. No se dirige a los que van a ser abiertos sus libritos para ver si se van al infierno a un castigo más fuerte o a otro menor. No se refiere a eso, se refiere a los que hemos recibido a Cristo Jesús. Dice que cada uno de nosotros vamos a recibir según lo que hayamos hecho. Está hablando de obras, de acciones correspondientes de acuerdo a nuestra fe. Es decir, Dios nos va a tratar a nosotros y nos va a disciplinar, como dice Hebreos 12, no sé si Él nos deja sin disciplina, somos como bastardos, dice la palabra. Es decir, Él nos disciplina para que nosotros operemos realmente como Cristo Jesús operó aquí en la tierra, cuando anduvo en sus 3 años, donde la gente veía la luz realmente del mundo. Había seguidores de Jesús porque veían la luz que podía iluminar ese mundo de tinieblas, mi hermano.
Y eso es lo que nosotros tenemos que ser, luminares aquí, porque dice el Señor que somos luz de este mundo. Entonces usted va a recibir, mi hermano, si usted fue un incrédulo en algo, usted va a recibir su recompensa, pero no cree que va a ser echado al infierno, no, pero va a tener menos galardones, menos recompensa. Qué maravilloso sería que el Señor dijera: aquí, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y ahí se utiliza esa frase, mi hermano. ¿Entendió ley mosaica? No terminé todavía, quiero darles más ejemplos de que el obrar y el accionar y el actuar como realmente un hijo de Dios aquí en la tierra es un fruto de justicia por la salvación que Él nos ha dado. Es un fruto y una manifestación del Espíritu Santo en los que hemos creído en Cristo Jesús. Es un fruto y una manifestación del Dios viviente aquí en la tierra a través de nosotros. Es decir, no está hablando de obra de ley cuando dice Dios que usted sea un testimonio para el mundo. Usted es luz, usted no anda en tinieblas, mi hermano. Si usted es luz, no anda en tinieblas. Por consecuencia, reprended las obras de las tinieblas, dijo, no sé si el apóstol Pedro. Reprendedlas, dice, en lugar de andar contribuyendo con las obras de las tinieblas. Ok, póngase de pie y démosle gracias al Señor. Las obras o las acciones o los actos del justo, nada que ver con la ley de Moisés. Nada que ver con las obras mosaicas, con esa ley mosaica. Al contrario, nosotros no accionamos o no actuamos para ser salvos, porque ya somos salvos, actuamos. ¿Entiende? Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque eres bueno, por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Señor, que excede todo conocimiento, que excede toda mentalidad, Señor, que excede todo razonamiento aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel a tu palabra y a tus promesas, Señor. Gracias por darnos a entender la ley de las obras, o las obras de la ley, Señor. Pero gracias por darnos a entender los actos de todos los que hemos nacido de nuevo aquí en la tierra, todo lo que hemos recibido del Señor Jesús. Gracias por darnos a conocer, Señor, esta revelación, para entender, Señor, que tenemos que ser testimonio realmente aquí en la tierra de que tú habitas en nuestros corazones. Y ser aquellas personas que tú puedas usar, Señor, aquí, para que tu reino sea extendido por las naciones, y entonces así llegue el fin, como dices tú puedas venir por esta humanidad, Señor. Te damos gracias y hoy nos disponemos, Señor. Yo en mi corazón me dispongo a ser ese siervo útil, Señor. Ese que pueda servir para que tu palabra sea extendida, Señor, aquí en la tierra. Me comprometo a esforzarme, Señor, aún más y ser valiente para que tu palabra, Señor, pueda fructificar en la humanidad caída, Señor, en aquel hermano que no te tiene, en aquel hermano, Señor, que está en tinieblas aún, en aquel que aún no te conoce todavía como un Dios bueno. Padre, decidimos fructificar, decidimos accionar, que mis actos, Señor, sean agradables a ti. Yo me comprometo, Señor, a ser ese siervo que llevará tu palabra a otras naciones, a otros idiomas. No importa, Señor, donde tú nos envíes, donde nos tengas, pero nos preparamos con esa finalidad, Señor. Gracias. Yo declaro que los frutos de justicia ya están operando en cada uno de nosotros, Señor, y comienzan a operar a través de este tipo de enseñanza, Señor, que nos estás dando, a través de este tipo de disciplina, Señor, para realmente ser guerreros aquí en la tierra, Señor, y Satanás no nos puede robar ninguna. Yo decido ahora vivir largura de años y de días, Señor, porque tú dices que el poder de la vida y la muerte está en mi boca. Yo decido, Señor, pero no nada más decido con mi boca, yo decido con mis acciones, con mis actos,
Porque aunque lo hable, Señor, y no lo haga, yo sé que no dará un resultado aquí. Si tú dices, Señor, que debo obrar en el fruto del amor, yo comienzo, Señor, en ello, en el nombre de Jesús. Aunque me cueste, Señor, lo haré. Y lo haré solamente porque te amo y amo tu obra, Señor, aquí. Y por agradecimiento a que me libraste del fuego eterno, Señor. Me libraste del infierno. Y me has librado de la enfermedad, de la pobreza. Me has librado de todo, Señor, tú. Y te doy gracias, Señor. Yo declaro que comienzo a fructificarme, Dios. En el nombre de Jesús, el amor, Señor, el gozo de la salvación, la paz en mi interior, la paciencia y la constancia, Señor, estarán declarando tu palabra todos los días de mi vida. La benignidad y la bondad, Señor, estarán presentes. La fe para mover montañas, la mansedumbre y humildad, Señor, para recibir tu palabra, porque sé que viene de ti esta palabra, Señor. La templanza o dominio propio, Señor, para vivir largura de años y de días, Señor, para no dar ningún lugar a Satanás, el diablo, que pueda destruirme, y para ser útil a tu obra, Señor, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Y cuando yo, en el nombre de Jesús, me vaya de esta tierra, después de mis 120 años, entonces sí, Señor. Y cuando tú vengas en la tierra a comparecer ante ese tribunal, y yo reciba según lo que haya hecho aquí en la tierra, según las acciones y los actos que yo haya hecho aquí en la tierra, Señor, te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque algún día estaré frente a ti, Señor, y sé que no habrá ningún reclamo, Señor, en el nombre de Jesús, ni en mi persona. Yo declaro que no habrá ningún reclamo de que yo no les informé a mis hermanos, Señor, de que tenían ellos que operar en los frutos de justicia. Tampoco me reclamarás por ellos, Señor, porque he sido obediente al hablar de esto, Señor. Gracias por darme ese entendimiento de las obras de la ley y las obras de la fe, de los actos de la ley y los actos de la fe, por darme una comprensión completa, Señor. Y sé que no es religiosidad ni es religión, Señor, ni es legalismo hablar de la buena conducta en el creyente que ha nacido de nuevo, porque tú habitas ahí. Somos el reflejo tuyo, Señor, la sal de la tierra, la luz del mundo. Te alabo, Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre voy a estar, tu gloria contemplar. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, Señor Jesús. Gracias por
por tu amor. Dale un fuerte aplauso al Rey, a Él y a su palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Rey. Gracias por tu amor. Gracias por tu maravillosa unción, por tu gloria. Gracias por el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias. Somos luminares porque tú eres la luz. Nosotros somos la luz. Gracias, Señor. Resplandecemos en esta tierra. Decidimos operar en esos frutos abundantes de justicia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, te adoramos. Gracias, Jesús. Tome asiento un momentito, por favor. Si alguien viene enfermo, con mucho gusto le retransmitimos el poder de Dios a su cuerpo.